del poder económico concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Hay algo que a la Argentina no le falta: casos de corrupción, licitaciones amañadas, empresarios sobornables y jueces cómplices en historias de robos y de saqueo. Pero hay algo que le falta de modo casi absoluto: personas que sean juzgadas y que vayan presas por esos motivos. Si indagamos detrás de cada gran fortuna, y que nos perdonen las excepciones si existen, hay un origen ilícito. Desde las familias de la oligarquía que en el siglo XIX se apropiaron de extensiones obscenas de tierras que conservan hasta la actualidad, pasando por los nuevos ricos que se quedaron con empresas públicas a precio de saldo, hasta los negociados desenfrenados que por estos días está realizando Javier Milei y el equipo que lo rodea. La Argentina actual, su estado de postración, el 55% que alcanzó la pobreza en el último año, es producto de 4 etapas de robo y saqueo y de la impunidad de los responsables en cada una de esas etapas. La primera fue la dictadura militar, iniciada en 1976. Los responsables por crímenes de lesa humanidad fueron juzgados, sí, pero permanecieron impunes quienes se beneficiaron económicamente de ese proceso. En esos años se encuentra el origen de la fortuna de una cantidad de empresarios que hasta ese momento no ostentaban la riqueza que tendrían después. Entre ellos encontramos el caso de la familia Macri y del grupo Clarín. También de otros empresarios que fueron beneficiados con concesiones petrolíferas. La dictadura militar constituyó un nuevo poder económico a partir de contratos con el Estado y de la estatización de sus propias deudas. La democracia iniciada en 1983 no juzgó ni mucho menos desarmó a estas fortunas muy malavidas, y el nuevo poder económico se convirtió en un factor de poder permanente con la capacidad de condicionar a los gobiernos que vinieron después y que iba a disciplinar al poder político en función de sus propios intereses económicos. La segunda etapa fue durante el gobierno de Carlos Menem. Durante esos años se privatizaron más de 60 empresas públicas, entre ellas la más importante del país, la petrolera YPF. Muchos de los beneficiados por las privatizaciones fueron los mismos que habían dado un primer salto durante la dictadura militar. Privatizaciones mediante y asociados a empresas transnacionales se apropiaron a precio de gallina flaca del patrimonio público. Un caso que merece destacarse de este segundo periodo es el del Grupo Techin, actualmente propiedad de Paolo Rocca. Se trata de una empresa con origen en Italia y sede en Luxemburgo, pero que mantiene en Argentina sus principales plantas. En la década de los 90, Techin se quedó con la segunda empresa estatal más importante del país, la siderúrgica Somisa. En la actualidad, Techin es la empresa industrial con mayor musculatura y tiene una influencia superlativa sobre el poder político. La tercera etapa de robo y saqueo fue más breve y quedó inconclusa. Nos referimos a la presidencia entre 2015 y 2019 de Mauricio Macri. Con Macri llegó a la presidencia del país un representante de ese nuevo poder económico creado a partir de la dictadura militar. Macri viene acumulando causas judiciales por corrupción, evasión, estafas y toda una amplia gama de ilícitos desde la década de los 80 más o menos. Y algunas aún están en curso. Sin embargo, con todas ellas ocurren cositas raras. Pasan años archivadas en cajones que los jueces se van olvidando de abrir. Hasta algún momento pues ya caducaron, y Macri mantiene una deuda con el Estado que además presidió y que aún no ha pagado por una empresa privatizada en los años 90, el Correo Argentino. La cuarta etapa de saqueo es la que está en curso, la presidencia de Javier Milei. El saldo final aún no lo conocemos, pero algunos de los nombres más beneficiados sí que los sabemos. Marcos Galperín, por ejemplo, dueño de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, que ayer, por cierto, felicitaba al exministro de Vialidad de Macri, Javier Iguazel, por reiniciar la causa contra Cristina, y que tiene su residencia fiscal en Uruguay, cómo no, para no pagar impuestos en Argentina. Eduardo, voy a pronunciarlo como me salga, Eduardo Elstein, un empresario sionista que con inversiones inmobiliarias que tiene en su currículum haber estafado a nada más y nada menos que a Soros. Mira que estafar a Soros. Todos los empresarios ligados al sector petrolífero que se vieron beneficiados por el aumento de la nafta, que pasó en números redondos de 60 centavos de dólar por litro a $1,20. Y el sector financiero llevándose los dólares del país gracias
a la famosa bicicleta. Con todo ese trasfondo, con tantas décadas de negociados, corrupción e impunidad, con tantos empresarios enriquecidos con esos métodos, no resulta como sospechoso que en un país donde los poderes económico, judicial y político se garantizan mutuamente la impunidad, sea juzgada una expresidenta que es la figura política más importante y más popular desde la vuelta de la democracia en 1983. Resulta sospechoso y vaya que lo es. ¿A qué se debe este rapto de justicia, esta bacanal por la ética y los valores, esta borrachera de transparencia que se apoderó ahora de estos poderes tan proclives al robo, la corrupción, el saqueo y la impunidad? Se debe a que Cristina Fernández de Kirchner no ayudó a que estas empresas pudieran continuar con su plan de negocios ilícitos. Y por ejemplo, para mencionar solamente 3 casos, durante los gobiernos kirchneristas, a Macri se le quitó el Correo Argentino por no pagar el canon al que se había comprometido, lo que vendría a ser un robo dentro de otro robo, tipo capo, ¿no? La ley de medios audiovisuales intentó poner límites al grupo Clarín, que con su cuasi monopolio en las comunicaciones mantiene secuestrada la democracia argentina. Otro interés que se afectó durante los gobiernos kirchneristas fue el del grupo español Repsol y sus socios en Argentina. Con la estatización de la petrolera YPF perdió uno de sus principales activos. Una cuarta medida que merece ser mencionada es la nacionalización de las llamadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las empresas financieras que se habían quedado con las jubilaciones en las privatizaciones de los años 90. La recuperación por parte del Estado afectó a 10 empresas financieras de manera directa, pero a una infinidad de empresas de manera indirecta. ¿Cómo fue eso? Millones de trabajadores hacen todos los meses sus aportes jubilatorios y generaban, una masa de recursos muy grande que administraban esas empresas financieras. ¿Qué hacían con esos recursos? Compraban y vendían bonos y acciones de otras empresas. Los fondos jubilatorios eran utilizados en la bolsa de valores para especular, para inflar y desinflar activos financieros, y por esa vía indirecta todas las empresas que cotizan en bolsa podrían verse beneficiadas por la suba de sus acciones gracias a que uno de estos fondos pues los iban comprando. Esto que estamos señalando son los verdaderos crímenes de Cristina Fernández de Kirchner, los crímenes que el poder económico no le perdona. Y la razón por la cual se han disparado los índices bursátiles en Argentina hoy. Veremos cuánto dura esta fiesta financiera. Si de lo que estuviéramos hablando fuera de corrupción, los que deberían ir presos serían todos los empresarios que acabamos de mencionar. Si habláramos de corrupción, hubieran debido estar presos los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri, 2 apellidos que en Argentina son sinónimos de corrupción. Estaría investigado también el discípulo que hoy ocupa la presidencia y que con menos viveza que sus maestros ejecutó una criptoestafa a cielo abierto. Como no estamos hablando de corrupción, sino de cómo el poder económico pretende disciplinar al poder político y al pueblo argentino, pues tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién los puso en donde están? El impulso de esta causa surgió a partir de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, el empresario Javier Iguacel. Era titular del organismo que se encargaba del mantenimiento de las rutas, Vialidad Nacional. En su paso por la función pública, Iguacel dejó material risible. Construyó un puente destinado a que pasen trenes con un costo de $67 millones. Detalle importante, cuando iban a inaugurar el puente se dieron cuenta de que los trenes no pasaban, porque se habían olvidado de tomar la medida. Bueno, con esos antecedentes, Iguacel mandó a hacer una auditoría sobre obras realizadas en el kirchnerismo. Seguramente quería comprobar si estaban tan mal hechas como la suya. Los peritos dictaminaron que las obras eran técnicamente correctas y que no había sobreprecios. Pero para el Poder Judicial eso no fue en absoluto relevante porque el objetivo era otro, era ir detrás de Cristina como diera lugar. Vamos a repasar rápidamente todos los magistrados que intervinieron en la causa. Los enumeró hoy Ari Lijalat en el Destape. Le agradecemos el trabajo de síntesis desde aquí. El juez de primera instancia fue Julián Ercolini. Ahí lo ven en el vídeo. Ercolini participó de un viaje de lujo junto a 2 directivos del Grupo Clarín. El destino fue el lago Escondido en la Patagonia. Incluía traslado en avión privado y en helicóptero. El viaje fue pagado por el Grupo Clarín. Debió de ser juzgado por dádivas, pero adivinen qué pasó. Nada de nada, me imagino. El fiscal que hizo la instrucción en primera instancia fue Ignacio Maíquez,
y su padre y su hermano participaron en el mismo viaje pagado por el Grupo Clarín. Además, su hermano fue funcionario en el gobierno de Mauricio Macri. En cuanto al juez de segunda instancia fue Leopoldo Bruglia, quien fue nombrado de manera irregular y sin concurso por Mauricio Macri. Independencia de los poderes, sí, gracias. Luego la causa pasó a una instancia superior, la Cámara de Casación, que estaba integrada por 2 jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Borinsky se reunió con Mauricio Macri cuando era presidente 16 veces. Por cierto, Hornos también se reunió con Macri, pero apenas 6 veces, o sea, poquitas. Y el fiscal que intervino en esta instancia fue Mario Villar. ¿Ya se imaginan quién lo nombró? ¿Sí o no? La duda ofende, lo nombró Mauricio Macri. Pero nombrar jueces no era lo único que hacía durante su presidencia. Para relajarse le gustaba jugar algún partidito de fútbol, ya Marco nos contó un poco de eso. Y de casualidad, totalmente casual, en esos partiditos participaban el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y el fiscal Federico Luciani. Una casualidad posterior desembocó en que fueran los encargados de llevar adelante el juicio oral contra Cristina. Finalmente la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia. Allí se encontró con 2 jueces, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que no habían llegado por casualidad, sino por decreto. Un decreto firmado por Mauricio Macri. El nombramiento fue calificado como inconstitucional por juristas de todos los colores, incluyendo a férreos antikirchneristas. Además, Rosenkrantz desarrolló su carrera como abogado trabajando para grandes corporaciones. En la actualidad se le acusa de decidir de causas en las que se debería abstener, ya que está involucrados sus clientes. El tercer juez supremo en cuestión es Ricardo Lorenzetti, ya mencionado en este programa. Lorenzetti fue el responsable de invitar al juez Sergio Moro, el que metió preso a Lula en un proceso fraudulento que luego fue anulado, a un encuentro informal para intercambiar experiencias hace unos años. Todo un éxito el intercambio, evidentemente. Moro cayó en desgracia, aunque luego se recicló como senador, pero Lorenzetti aprendió la lección perfectamente. Cuando la justicia investiga un crimen complejo, se suele diferenciar entre el autor material y el autor intelectual. Aquí acabamos de repasar a todos los autores materiales, que son monigotes. Los autores intelectuales son 2, Mauricio Macri y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Manieto. Les invito a que vean el primer programa de la base América Latina para tener un poquito más de información sobre este personaje. Es este poder, el permanente, el económico, el que necesita de un poder político dócil para que no le ponga límites a sus comportamientos mafiosos y persigue a todo poder que no lo sea. Y si ese poder se resiste y encima, si es una mujer, la mafia viene a por él. Gracias, compañeros. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben.